Y antes de leerlo, bueno, quiero decirles cuál es el título, recordarles cuál es el título de esta enseñanza, y es Jonatán, una vida sin envidias. Y antes de empezar, me gustaría orar por ustedes. ¿Sí? ¿Me lo permiten? Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que les guarde de todo mal, que el Señor guarde siempre su alma, que les haga prosperar en abundancia para que no les falte y que también sean de bendición para otros. Que Dios guarde su salida y su entrada desde ahora y para siempre, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela y en tu negocio. Que el Señor ponga palabras sabias en tu boca para el necesitado de sabiduría. Que cuando ores por alguien, el Señor sane a esa persona por tu mano. Que el ángel del Señor acampe alrededor de tu casa y que vea su manifestación guardándote en todo tiempo. Para mis hermanos que gozan del matrimonio, que Dios les provea de sabiduría. Y para mis hermanos solteros, que el Señor les provea de su pareja, que sea idónea, conforme a su lealtad delante de Dios, y que les permita seguir viviendo en fidelidad, sirviendo al Señor. Y con todo esto, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Y cuando todo esto, mis hermanos, les acontezca, porque el Señor es bueno y el Señor es generoso, cuando esto ocurra en su tiempo, ¿sería justo que en mi corazón, cuando yo lo vea, sintiera envidia? ¿Verdad que no? Bueno, cuando yo lo vea, pues voy a tener la oportunidad de probar mi corazón para ver si existe envidia o no. ¿Por qué? Porque en ninguna manera no debería de ser así, porque Dios aborrece al que es envidioso. Cuando tú oras seguramente en tu trabajo, oras por tus compañeros, ¿sí? Que les vaya bien, que Dios los bendiga, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando te enteras de que lo ascendieron o le dieron un aumento? ¿O qué pasa cuando bendices a alguien y de repente ves que esa oración fue escuchada y tú dices, pero ni siquiera conoce al Señor, ¿verdad? Es decir, la envidia, mis hermanos, en algunas ocasiones parecía como si tuviéramos esa oportunidad de envidiar a alguien, como cuando parpadeamos. Y lo más largo, como cuando estornudamos. Es decir, tenemos ocasiones y se nos presentan situaciones en las que se pone a prueba nuestro corazón para saber si hay envidia en él o no. Miren, la envidia, como les decía, está a la orden del día, ¿sí o no? ¿A cuántos no los envidian? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos, pero aquí la pregunta no es eso, o sea, la pregunta más importante es, ¿nosotros podemos llegar a envidiar? La respuesta es sí, mis hermanos, incluso siendo cristianos, porque eso forma parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Por eso, mi hermano, cuando bendigas y lo veas, alégrate como si tú lo recibieras. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te escuchó.
escuchó tu oración cuando lo dijiste con sinceridad. Que Dios te bendiga. Porque Dios se agradó de que hayas tenido un corazón limpio. Ahora acompáñenme a Santiago 3:16. Vamos a leer este pasaje, nada más este versículo, pero se los voy a leer de forma positiva. Santiago 3:16. Donde no hay envidia ni peleas, ahí hay calma y toda obra virtuosa. Caso contrario, vamos a leerlo tal cual como aparece para ubicarnos en qué terreno pudiéramos estar pisando y cuál pudiera ser nuestra actitud. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo saber que tengo envidia? Vamos a hacer una prueba. En algún momento la llegué a hacer. Es como cuando escuchas que alguien tomó una oferta que tú la tenías enfrente y no la viste. Que alguien se sacó la lotería. Que alguien encontró oro al lado de un terreno tuyo. Que alguien trae un auto nuevo, alguien que tú conoces y que no traía antes. O de repente ves a la hermana con un vestido nuevo, ¿no? O ves entrar al joven ya con un novio o con una novia. Detecta primeramente cuál es el sentimiento que llega a ti. Si es contrario al que tú sentirías si tú fueras esa persona, entonces cuidado, porque sí pudieras tener envidia. ¿Por qué? Porque la envidia siempre trae perturbación y tu forma de actuar, tu forma de hablar te puede estar contaminando. Y de acuerdo a lo que leímos en la Biblia, es vital identificar este sentimiento. Es vital, porque cualquiera puede caer, cualquiera. Porque la envidia, miren, es como la grasa en la carne, literalmente, ¿sí? La grasa en la carne, cuando la pones a las brasas, ¿qué hace? ¿No? Y destila un aroma que atrae, ¿no? Y te hace voltear. Así es la envidia. Te atrae, te seduce, porque la envidia es seductora. Y esta prueba la podemos hacer todos los días, mis hermanos, todos los días, porque a diario estamos expuestos siempre a compararnos, siempre. Y en esa comparación, en muchas ocasiones, nosotros podremos salir perdiendo. Y es ahí justamente donde, ¿por qué yo no tengo aquello? Porque miren, algo nos pasa a todos, como seres humanos. Los bienes ajenos nos atraen cuando menospreciamos los propios. Y más aún, cuando se tienen en abundancia. ¿Sí o no? Otra vez, los bienes ajenos nos atraen cuando menospreciamos los bienes propios. Y aún más cuando los tienes en abundancia. Y para no ir muy lejos, recuerden cuando Natán confrontó a David con su pecado de adulterio y el asesinato. Y él lo hizo por medio de una parábola. En ella decía que había un hombre que tenía una corderita a la cual amaba, cuidaba mucho y prácticamente era de la familia, lo tenía muy consentida la corderita. Y evidentemente este hombre no tenía ninguna envidia por los rediles de otros. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en su corderita. Porque estaba agradecido. Esta es la palabra clave, mis hermanos. Estaba agradecido con lo que tenía en casa.
Pero el otro hombre rico que tenía muchas corderitas no valoraba ni a una. Más bien, a la que valoró fue a la ajena. Y la envidia lo llevó a un acto reprochable, ya que el hombre le quitó y lo despojó de lo único que tenía al hombre pobre. Así que vamos a iniciar definiendo qué es la envidia. Y esto es lo que dicen una definición que encontré en un diccionario secular. La envidia es un sentimiento complejo que surge cuando comparamos nuestra situación con la de otros y percibimos que ellos poseen algo que nosotros deseamos. Este sentimiento puede manifestarse como tristeza, resentimiento, ira, incluso odio hacia la persona envidiada. Las causas de la envidia son variadas y pueden incluir una baja autoestima, la comparación social excesiva, la necesidad de reconocimiento o la insatisfacción con la propia vida. Miren, solamente esta pura descripción casi nos describe cuál es el origen espiritual de esta actitud. ¿Dónde inició? Con el querubín protector. Aquel que dijo en su corazón: subiré y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ahí viene el origen de la envidia. Este querubín se comparó y menospreció lo que él tenía, porque él era hermoso, era poderoso y tenía autoridad, pero él se comparó con alguien superior, evidentemente el Altísimo. Y entonces, en su soberbia, quiso ser igual a Dios. Así que la envidia tiene como fiel compañera a la soberbia, ya que la soberbia mira hacia abajo y la envidia mira hacia arriba. Todas las personas, todos tenemos esta tendencia natural, todos. La envidia es un sentimiento que se encuentra muy a la mano, pero nos puede acarrear consecuencias que son autodestructivas. Y vemos algunos ejemplos de la envidia entre hermanos. No lo busquen, se los voy a leer como referencia. En Génesis 3:1, Raquel le tenía envidia a su hermana Lea porque ella sí había podido tener hijos y ella no. Entonces había una comparación. En Génesis 37:11, los hermanos de José le tenían envidia porque era el favorito de su padre y por los sueños que tenía. Había dos motivos: porque tenían el amor del padre que se les estaba negando a ellos, y aparte tenía sueños muy extraños para ellos. Por eso no le podían hablar de forma pacífica, porque le tenían envidia. Y entre ellos la fomentaban, le echaban más leña al fuego. Y había pláticas entre ellos: ¿ya viste a José? Mira, se siente más que nosotros, etcétera. Bueno, nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Así que entre ellos se fomentaba más y más la envidia y el rencor. En Job 5:2 dice que al codicioso lo consume la envidia. Al que quiere tener más, lo consume la envidia. Y la palabra utilizada para consumir significa matar. Es decir, al codicioso lo mata la envidia. ¿Sí? Esto quiere decir que la codicia y la envidia también van de la mano. Son como la pistola y la bala. Pero, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el envidioso puede saber que lo es y no le importa, y se vuelve descarado, así como Caín. Y la envidia muchas veces no se puede disimular porque con la mirada se nota. Con las actitudes se revela también lo que hay en el corazón.
Y notaremos algo muy especial que tiene la envidia. Nunca se va a envidiar algo que sea malo. Nunca. Siempre se envidia lo que es bueno o aparentemente bueno, ¿verdad? Nunca vas a envidiarle a alguien que lo hayan despedido sin que lo hayan liquidado. O no vas a envidiar a alguien que esté poco agraciado, ¿verdad? No, regularmente este sentido está sobre cosas que son materiales o terrenales consideradas como buenas. Y 3 elementos principalmente son los que se manejan en este mundo para la envidia y que son el anzuelo en estos tiempos: la lana, la dama y la fama. Salmos 37:1 dice así: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Mis hermanos, ¿se puede tener envidia de aquella persona que despilfarra y que tiene dinero y que da dinero a diestra y siniestra? Por supuesto que sí. ¿Se puede tener envidia también de las compañías que llega a tener? De todas las mujeres que algún artista, no sé, puede llegar a tener, por supuesto. ¿Se pueden también envidiar las influencias? Claro que sí. Pero aquí están las palabras de advertencia que vienen de parte de Dios. Salmos 37:2. No envidies a esas personas, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Es decir, en el momento en el que pierdan esas 3 cosas, la lana, la dama y la fama, y los excesos, en ese momento se marchitan, porque su corazón y su pensamiento están sobre esas cosas y es lo único, lamentablemente, que lo sustenta. Y aquí te dice la recomendación en Salmos 37:3, tú debes confiar en Dios, no en las cosas, sino en el dueño que da las cosas. Dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. A esto, mis hermanos, se le llama gratitud. Y este es el antídoto para la envidia. Y lo vamos a ver con el ejemplo de esta noche. Alrededor del año de 1040 antes de Cristo, se unge el primer rey de Israel llamado Saúl, y ese rey tuvo un hijo de nombre Jonatán, que era el heredero electo y era el candidato a continuar con la sucesión del reinado de su padre. Este joven mostró mucho valor y mucha confianza en Dios cuando en una batalla contra los filisteos, él se aventura, únicamente él con su siervo, en una exploración contra los filisteos, quienes eran un enemigo enorme. En esta hazaña, el joven de unos 25 años aproximadamente, él acabó con 20 soldados enemigos y a causa de eso provocó un caos en medio de aquel ejército filisteo enorme, y entre su confusión terminaron acabándose entre ellos, lo que le dio como resultado la victoria de Israel dada por Dios. Sin embargo, lo que enmarcó esta situación, lo que dio inicio a esta situación, fueron las palabras que dijo Josué antes de ir a esa exploración, y le dijo a su siervo, a su paje de armas: miren, todos tienen temor, pero tal vez Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o sea con pocos. En otras palabras, la Biblia nos deja ver, no nos deja ver claramente si Jonatán en ese momento sabía que
el profeta Samuel ya le había quitado el reinado a Saúl, porque el que seguía en el trono era él, era Jonatán. Así que esto que le había declarado Samuel al rey Saúl, lo había dicho un capítulo anterior, cuando el rey Saúl hizo un sacrificio de forma ilegal. Así que lo que vemos en este joven es que él no mira el futuro para sí mismo, porque él era el sucesor del rey, sino que mira a un pueblo libre, y él se aventura y dice: yo confío en el Señor, y somos dos, y el único que trae espada soy yo. Así que el Señor nos va a dar la señal, si los entrega en mi mano, en nuestras manos, o no. Nos vamos a acercar, y le dice a su siervo: nos acercaremos, y si ellos nos dicen: vengan porque los vamos a golpear, o no se acerquen, si nos dicen vengan, Dios ya nos los entregó en las manos, pero si dicen no, quédense ahí, entonces nos retiramos, porque el Señor no nos va a respaldar. Y resulta de que los soldados, cuando lo vieron, les dijeron: vengan. Y dice: esta es la señal, vamos. Esperaron la confirmación de parte de Dios. Y esto es algo muy importante: no hagas nada hasta que Dios no te lo confirme, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que este joven fue muy valeroso, porque resulta que, les decía, que los únicos en esa batalla, los únicos que tenían espada del lado de Israel, era el rey Saúl y Jonatán. Todo el ejército que ya había desertado no tenían espadas, y no las tenían afiladas, porque resulta que para afilarlas tenían que ir con el ejército enemigo, porque eran los únicos que tenían herreros. Entonces era una batalla imposible humanamente de ganar. Es más, empezó el ejército con 6,000 y al final terminó con 600. ¿Por qué? Porque todos se dispersaron. Pero de pronto, cuando su padre Saúl, el rey Saúl, ve aquel caos dentro del ejército enemigo, él no entiende por qué está ocurriendo eso. Sin embargo, manda a todo su ejército a acabar con todos ellos. Y de repente él dice: no sé qué está pasando, pero lo voy a aprovechar. Y les hace un juramento a todo su ejército y a todos los que peleaban con él, para que no comieran hasta después de haber acabado con todos sus enemigos. Y esto era bajo pena de muerte. Entonces, ¿qué es lo que le da fuerza a una persona sino el alimento? Entonces aquí lo que vemos es a Saúl tomando decisiones incoherentes y sin haber consultado a Dios. Así que, como no estaba Jonatán después de haber dado esa orden, el que come es Jonatán justamente. Encuentra un panal, toma miel, y en cuanto come miel, él renueva sus fuerzas. Y entonces uno de los soldados le dice: ¿no sabes acaso que tu padre puso esta ley? Yo no lo sabía. Y en ese momento dice que se aclararon sus ojos, algo pasó con él. Dice: pero ¿cómo es posible que se le haya ocurrido eso a mi padre si lo que necesitamos son fuerzas para acabar contra nuestros enemigos? Así que su acción quedó oculta, nadie dijo nada acerca de lo que había hecho Jonatán. Y de repente Saúl dice: algo pasó en el ejército, necesitamos saber quién es el culpable. Echan suertes y cayó
en la familia de Saúl, y entonces resulta que fueron culpables. En la última ronda, digámoslo así, queda Jonatán y Saúl. Cuando echa suertes, quedan en las manos de Jonatán, y él es el que le expresa: yo comí, pero yo no sabía que habías hecho eso y que lo habías dicho, porque no suena lógico. Sin embargo, lo que le dice su padre: vas a tener que morir. Sin embargo, aquí vemos que todo el pueblo le dijo: pero ¿cómo va a morir si a causa de él es que nosotros hemos ganado la batalla? Dios entregó a nuestros enemigos en nuestras manos a causa de él, así que hoy no va a morir. Y así fue como el pueblo abogó por Jonatán. Entonces vemos aquí una gran victoria para el hijo de Saúl. Así que después de lo anterior, vamos a leer cómo fue el encuentro de Jonatán con el joven David. Ubiquémonos otra vez en esta escena. Recordemos que el pueblo de Israel se encuentra muy temeroso, pues sin armas, imagínense. De un lado se encuentra y del otro lado todos los filisteos con su mejor paladín, el gigante Goliat. Entonces aparece un joven muy dispuesto a pelear con él, que es el joven David, el hijo menor de Isaí, quien vence al gigante incrustándole una piedra entre ceja y ceja. Entonces le corta la cabeza, cobra otra vez ánimo el pueblo de Israel y va contra sus enemigos. Y así es como Dios le entregó la victoria nuevamente a Israel por medio de David. Y dice primera de Samuel 18:1. Aconteció que cuando David acabó de hablar, es decir, le estaba diciendo de quién era padre, mientras él traía también la cabeza de Goliat en su mano, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Claramente, Jonatán era mayor de edad, de edad evidentemente que David, ya que David tenía alrededor de unos 17 años. Y es importante ver que Jonatán se identifica plenamente con David por su valor inquebrantable y sobre todo por su confianza en Dios. Es decir, encontré uno de los míos, uno que confía en Dios y se liga su corazón junto con el otro. No sé si les ha pasado, mis hermanos, cuando encuentras a alguien que te habla de la palabra de Dios, que confía en Dios, hijo, algo sucede, y lo vemos aquí muy claramente. Y ambos, Jonatán como David, estaban cortados por la misma tijera. Porque si David era un hombre conforme al corazón de Dios, podemos ver que Jonatán tenía ese mismo carácter, moldeable. Y de hecho, el autor del libro, el profeta Samuel, más adelante nos adelanta cuál fue la actitud y la entrega de parte de Jonatán, porque dice en varias ocasiones que Jonatán lo amó como a sí mismo. Por ejemplo, en 1 de Samuel 18:3, Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se quitó su manto que él llevaba y se lo dio a David después de la pelea con el filisteo, y así como otras ropas que llevaba, y también le entregó su espada y su arco y su cinturón. Le entregó de las 2 espadas que había en el ejército, le entregó una. Miren, lo más probable es que en ese momento Jonatán, estoy seguro, no sabía que David sería el siguiente rey de Israel. Él
no lo sabía. Sin embargo, sí podemos ver que Jonatán hace un pacto de una manera muy personal y con todo su corazón. El pacto entre David y Jonatán fue iniciado por este último, por Jonatán, quien reconoció el favor divino en este joven y el potencial de David como un gran guerrero y un soldado especial. Jonatán sin duda también tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él en lo absoluto envidió a David, en lo absoluto. Jonatán Dios, miren, Dios en su infinita sabiduría conocía cuáles iban a ser las reacciones de Jonatán ante todo lo que se avecinaría, todas las noticias que vendrían de parte de David. Dios conocía de antemano sus reacciones, y por eso divinamente él fue preparado para que David estuviera justamente en el lugar preciso y con las personas adecuadas. De hecho, en una ocasión en la que se menciona que Jonatán amaba mucho, Jonatán le advierte acerca de las intenciones de parte de su padre, porque quería matarlo. Y él en su corazón no quería que esto ocurriera. Miren, esta lucidez que tenía Jonatán y este entendimiento solo lo podía dar Dios a un corazón que es limpio de la envidia y de la arrogancia. Muy contrastante a la actitud que tenía Saúl, su padre, que era envidioso y a toda costa quería quitar de en medio a David. Aquel pacto de Jonatán y David no era meramente una promesa de amistad, mis hermanos. No se quedó hasta ahí, sino era un acuerdo solemne que implicaba un profundo compromiso personal y sacrificial. El acto de Jonatán de darle su túnica y sus armas simbolizaba para él la transferencia de prerrogativas reales. Lo estaba adoptando como su hermano. En otras palabras, le estaba diciendo, parafraseando, lo que a ti te ocurra, me va a ocurrir a mí, y lo que a mí me ocurra, te va a ocurrir también a ti. Lo que a ti te pase, a mí me afecta, o también me beneficia. Por eso lo amaba como a sí mismo. Lo que pase contigo sería como si yo lo estuviera viviendo. ¿Alcanzan a notar el corazón? Es interesante que Jonatán haya sido el que tomó la iniciativa y no David. De hecho, no se menciona que David lo haya amado de la misma manera. Porque fíjense, la iniciativa que toma Jonatán significa que el de mayor rango se pone al servicio del de menor edad. Este gesto fue un acto muy profundo de humildad, como un reconocimiento a la voluntad de Dios en la vida de otra persona. En la cultura del cercano oriente, los pactos eran considerados muy serios y vinculantes, que a menudo incluían juramentos, sacrificios y acciones simbólicas. El pacto de David y Jonatán se caracterizó por varios elementos. Número 1, el amor y la lealtad mutuos. Número 2, protección y apoyo. Jonatán estuvo dispuesto a dar su vida en lugar de la de David. Número 3, un reconocimiento del plan de Dios. Y número 4, un compromiso perpetuo, porque entre ellos dos hicieron un pacto. El día que tú seas rey, David, te voy a encargar a mi familia. No acabes con mi casa, no acabes con mi familia. De hecho, en múltiples ocasiones, Jonatán habló a favor de David. En una de esas,
Jonatán le dijo al rey Saúl, para hacerlo entrar en razón: no peque el rey contra su siervo David, porque ningún pecado ha cometido en contra de ti, y al contrario, sus obras han sido muy beneficiosas para ti. Te ha entregado victorias, ¿y tú lo quieres matar? Pues él puso su vida en peligro para matar al filisteo, y Jehová le dio la gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente matando a David sin causa? Entonces, como que lo hizo entrar en reacción, y su padre reaccionó y se tranquilizó por algún tiempo. En otras palabras, una evidencia de que no hay envidia en el corazón de una persona es de que no anda hablando mal de alguien más. En una ocasión en la que David estaba siendo perseguido y estaba temeroso de que el rey Saúl lo matase, Jonatán intervino en el plan y le dijo: mira, si mi padre intenta hacer algo en tu contra, él me lo va a decir. Así que juntos idearon un plan para saber cuáles eran las intenciones de Saúl. Y David le dijo: mira, invítalo a comer, y cuando él te pregunte por mí, dile que me diste permiso para ir a hacer un sacrificio a mi casa. Si él se queda tranquilo y en paz, entonces significa que todo está bien. Pero si él se llena de ira, entonces significa que quiere matarme. Y así fue como reaccionó. Después de 2 días en que Saúl, sentado a la mesa con su hijo Jonatán, vio la silla vacía de David y le preguntó: ¿y David? Tiene 2 días que no lo veo, ¿dónde anda? Pues fue a la casa de sus padres para hacer un sacrificio, y me dijo que después volvía, así que me rogó porque lo hiciera. En ese momento dice que se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo con insultos, esto lo vemos en 1 Samuel 20:30: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Sinaí para vergüenza tuya y venganza de tu madre que te dio a luz? ¿Alcanzan a notar cómo es que insulta a su hijo de una forma desbordada, evidentemente? Porque todo el tiempo en el que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reinado estarán firmes. En este momento, y esto ya se veía, ya se notaba desde que empezaron a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿recuerdan? Que ahí empezó a notar algo diferente en este joven, y aquí lo fue confirmando. Y ahora se lo reafirma a su hijo Jonatán. Así que le dice: tú no vas a ser rey mientras él viva. Así que manda ahora, búscalo y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. ¿Alcanzan a ver? Intentó matar a su hijo en un arranque de ira, de frustración, porque a eso lo llevó la envidia. Así que se levantó Jonatán de la mesa con una exaltada ira y no comió. Aquí alcanzamos a notar todavía en Jonatán un dominio propio, mis hermanos, porque lo estaban intentando matar su propio padre, y él pudo tomar venganza porque había muchas cosas, pero él se contuvo. ¿Por qué? Seguramente por el temor a Dios. Y saben también, otro de los rasgos que vemos aquí en Jonatán, por el ejemplo de su amigo David. Por el ejemplo de ¿por qué? Porque el corazón de Jonatán era muy parecido al corazón de David. Aquí veamos lo siguiente: el envidioso siempre buscará contaminar al que no lo es. Eso era lo que estaba haciendo Saúl, quería contaminar el corazón de su hijo. Es, por ejemplo, cuando decían, yo que tú, eso le estaba diciendo a su hijo. Sin embargo, el que es entendido busca las razones sensatas, coherentes, y si no las encuentra, entonces no toma de forma personal los insultos.
y no se contamina con palabras ni con las acciones de otros. Porque aquí vemos que Jonatán se le está ratificando que el reino ya no le iba a pertenecer a él, sino le iba a pertenecer a su amigo, al hermano que él adoptó. Sin embargo, en el corazón de Jonatán hay me voy a negar a mí mismo y aceptaré la voluntad de Dios en su vida, porque si Dios lo puso, yo jamás lo podré quitar. Así que me conviene estar del lado correcto. Pero ¿saben qué? Qué difícil es tomar de forma carnal una decisión así, ¿no? Si no tienes el amor de Dios en tu vida. No cabe duda que Jonatán tenía un amor puro y entregado a David, pero al Dios, sobre todo al Dios de David. El corazón de Jonatán no era un corazón envidioso, sino alineado y formado por Dios. Imagina entregar el reino a otro que claramente tenía el favor de Dios. Fíjense, ahora te voy a hacer esta pregunta, mi hermano, mi hermana. Estando en la condición de Jonatán, ¿tú lo harías? Pues ¿sabes que ese llamado es el que tenemos? Es ese corazón que Dios quiere que tengamos. Amar al Hijo de David como a nosotros mismos. Sabiendo que Él es quien puede gobernar mejor nuestro reino, nuestro pequeño reino. Entiéndase, tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu entorno. Él lo sabe gobernar, porque Dios lo ha elegido uno mejor que nosotros, porque en muchas ocasiones locamente hemos hecho. Así que prácticamente en la última reunión en la que tuvo Jonatán con David, esto fue lo que ocurrió. Primera de Samuel 25:15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Ores y lo reconfortó en Dios, mis hermanos. Aquí vemos esa comunión que Jonatán tenía con el Señor y cómo le dio estas palabras a su amigo, como diciéndoselas a él mismo, mis hermanos, diciéndole: no temas, como si Jonatán le estuviera hablando al espejo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. O sea, poniéndose a las órdenes de David. ¿Y sabes qué? Esto mi padre ya lo sabe. Tú vas a ser rey y yo voy a estar junto a ti, voy a estar contigo. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán volvió a su casa. Aquí vemos que un corazón, mis hermanos, sin envidias, consuela. Un corazón sin envidias anima, reanima con la palabra de Dios, sin competencias. Conocen la historia de la muerte de Saúl y de Jonatán en batalla. Saúl, en un momento de desesperación, viendo que había sido vencido o que estaba por ser vencido, le dijo a uno de los siervos que lo mate, porque eran pocos los que habían sobrevivido, y así lo hizo un amalecita, uno de los que estaba con ellos. Por lo que también para él, para este siervo, fue su sentencia de muerte. Después de esto, hubo un memorial de parte de David para ellos en el que expresa que en el corazón
se ve en el corazón de David que no había resentimientos para con ellos. Evidentemente para Jonatán pues ninguno, ¿verdad? Pero para aquel que le estaba haciendo la vida imposible, para él tampoco había nada en su contra. Por el contrario, habló bien de él. ¿Por qué? Porque era el ungido de parte del Señor. Por eso tuvo ese celo cuando este siervo le dijo: es que yo maté a Saúl. ¿Cómo te atreves a haber tocado al ungido del Señor? Y miren, mis hermanos, a Saúl nadie le iba a arrebatar el reino si David no se lo hubiera propuesto. Aquí el que acabó con su vida fue el propio Saúl, y por sus propias palabras. Y entonces vemos aquí cómo David expresa con su corazón limpio mucha gratitud, porque ambos, tanto Saúl con sus envidias, con sus arranques, con sus peleas, con sus intentos de muerte, como Jonatán con su aprecio, con su amor, ambos formaron el carácter de David. Y todo esto Dios lo tenía preparado justamente para tratar con el corazón de David. En 2 de Samuel, 1:23 dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío. Ahí se alcanza a ver el profundo amor que también David tenía por él. Hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Wow. En algunos lugares han malinterpretado estos versículos y han malinterpretado esta relación tan limpia y tan pura, diciendo que eran homosexuales. Y esto era una aberración, porque la Biblia no oculta ningún pecado de ninguno de sus personajes. Y aquí David no hace más que reconocer la pureza del amor de su hermano, la determinación de un corazón que era libre de envidias y de contiendas, porque un corazón así no solamente debe de cuidarse, también ha de cultivarse. Mis hermanos, si hacemos lo recto delante de Dios y guardas tu corazón de la envidia, entonces la gratitud estará siempre en tu boca y tendrás el favor de Dios y la gracia delante de los demás. Aunque muchos te envidien, tú no lo hagas. Por eso es el título de esta enseñanza. Vivamos con una vida sin envidias y que estemos nosotros atentos para que cuando eso ocurra, que el Señor nos hable y nos diga: cuidado con lo que sientes en tu corazón. Bendice de forma genuina, de forma real. Y cuando tú veas eso, alégrate, porque el Señor te escuchó y porque sabes que muchos más estarán orando por ti. Y el Señor los ha de escuchar. ¿Por qué? Porque tendrás un corazón limpio y moldeable conforme al corazón de Dios. Así que no temas cuando tengas este tipo de situaciones en tu vida. El Señor te está formando, porque tú serás de bendición para todos aquellos que el Señor acerque a tu vida. Vamos a orar, mis hermanos, si son tan amables de ponerse de pie.
Bendito y amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú buscas que tengamos un carácter igual al tuyo, que en lo absoluto no es nada envidioso. Antes, al contrario, las obras de cada una de las personas por las cuales nosotros te reconocemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos muestran de que no existen celos, contiendas ni envidias entre ustedes. Y por eso fue que tú le mandaste a tus discípulos a que fueran y predicaran y bautizaran y sumergieran a todos aquellos que habrían de ser salvos, todos aquellos que habrían de creer, que los sumergieran en el carácter del Padre, en el carácter del Hijo y del Espíritu Santo, para que lo manifestáramos todos los días en las relaciones personales con nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, escuela, con nuestros familiares, en nuestro vecindario. Gracias, Señor, porque ese carácter nos enseña a regocijarnos con los que se regocijan y a llorar con los que lloran. Señor, ayúdanos a seguir entendiendo qué significa morir a nosotros todos los días y entender que todavía hay personas que necesitan de ti, de tu carácter, porque para eso nos has llamado, para eso nos has enviado, para que seamos bendición para otros. Y tú necesitas instrumentos limpios, vasos que estén dispuestos a ser limpiados por ti, a fin de llevar agua al que está sediento. Muchas gracias, amado Dios. Ayúdanos para ser vasos útiles delante de ti, Señor, haciendo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por tu palabra de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tú seas el centro en mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Quiero que tú seas el centro en mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré.
más yo quiero que tú seas el centro en mi ser, seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Yo quiero que tú seas el centro en mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable